Buenas noches a todos. ¿Me confirman si se escucha? Sí, licenciado. Gracias, Luis. Bueno, vamos a entrar a desarrollar la clase. Todavía hay varios que no me han mandado el nombre de su grupo. Les encargo que me los pasen hoy. ¿Se puede ver la diapositiva que estoy compartiendo? Sí, licenciado. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Ya son las 7 de la noche. Entonces, lo que hoy vamos a desarrollar es ya un tema que está ya más relacionado con el módulo, que es la administración de los recursos humanos. Entonces, este módulo más que todo está enfocado en ver, habíamos dicho, lo que es la parte administrativa, ya eh, cómo algunos cambios internos puede tal vez o llevarla a la empresa a que sea más exitosa o puede llevarla hacia atrás a decaer, ¿no? Lo mismo del ambiente externo, o sea, el hecho de que una empresa sea la mejor, eso no garantiza de que el ambiente o los factores externos no vayan a influir para que de alguna manera se afecte, ¿no? Entonces, hoy entramos ya al tema de la administración de recursos humanos, que también de acá pueden sacar algunos temas para las problemáticas que ustedes estén planteando. Vamos a darle a recibir a los que están esperando, a ver. Ya. Entonces, como introducción vamos a decir que la administración de recursos humanos, ya a medida que las empresas enfrentan desafíos cada vez más complejos, o sea, existe una capacidad más que todo de reclutar, de retener, de desarrollar el talento, esto más que todo para que la empresa pueda ser vista como competitiva. Entonces, siempre recuerden ese término de la competitividad que decía el autor que el otro día les mencioné, ya, que se me fue el nombre. Entonces, la ventaja competitiva, se me fue el nombre. Bueno, la ventaja competitiva pues tiene que ver mucho tanto en las empresas, como siempre yo les digo, y también a nivel personal. Entonces, mientras más capacidades uno vaya a desarrollar, más competitivo va a ser en relación a las demás personas o a los demás profesionales, ¿no? Entonces, en relación a las empresas, mientras mejor sea el equipo de su capital humano, entonces más positivo va a ser el rendimiento y la producción y el logro de los objetivos de la empresa. Entonces, si uno invierte en el capital humano, entonces eso está garantizando de que los objetivos de la empresa se van a llegar a cumplir. Por eso mismo la administración de recursos humanos se encarga precisamente de gestionar, aprovechar el máximo del potencial humano. Ya cuando uno contrata a un personal nuevo, lo que uno busca es de que esa persona aporte, ya, y aplique también todos los conocimientos que puedan ayudar a la empresa en su mejoramiento y en su crecimiento. Entonces, no se contrata a una persona solamente porque tenga una bonita hoja de vida o porque tenga un buen aspecto físico, o sea, no, claro, también dependiendo del tipo de perfil que se esté buscando, ¿no? Si es para modelo, entonces, obviamente que van a fijarse en el aspecto físico de la persona, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de empresas, ¿no? Entonces, en lo que se basa en un reclutamiento, en una selección, es más que todo las capacidades y las competencias que tiene la persona, su experiencia laboral, su conocimiento, su formación, pero sobre todo la experiencia laboral. ¿Por qué la experiencia laboral? Porque la experiencia laboral a mí me permite como contratante, ya como empleador que está contratando, me permite más que todo ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué sentido? En que yo voy a demorar o yo voy a invertir menos tiempo en capacitarlo, en enseñarle las cosas que se manejan en la empresa. Pero si yo contrato a una persona que tal vez tenga muy poca experiencia o tal vez nada, entonces eso va a implicar en que yo tengo que invertir más tiempo capacitándolo, enseñándolo, haciéndole seguimiento. Entonces, muchas empresas prefieren, qué sé yo, ahorrarse toda esa inversión, ahorrarse todo ese tiempo y contratar a una persona que ya tenga experiencia laboral. Porque aquellas personas con experiencia muchas veces ya cometieron, qué sé yo, varias equivocaciones en sus anteriores trabajos. Y cuando uno ya se equivoca, aprende del error, entonces eso garantiza de que no va a volver a equivocarse. Entonces, por eso mismo, entonces, mientras mayor es la experiencia laboral, hay más posibilidades de que uno lo puedan contratar. Pero esa es una parte que se toma en la selección de personal, ¿no? También tiene que ver con la forma de responder las preguntas que le vayan a hacer en la entrevista, de los resultados de las pruebas que le vayan a aplicar. Entonces, en fin, para obtener un resultado positivo del postulante son muchos factores los que se van a tomar en cuenta. Entonces, una buena gestión de personal es esencial para organizaciones de todos los tamaños. Estamos hablando de empresas con 5 personas, con 10 personas, con 20, con 300, con 500. Entonces, el capital humano es lo que va a hacer que la empresa crezca. Dijimos en una ocasión que de nada sirve que la empresa tenga los recursos económicos si no tiene un buen capital humano. Pero si tiene los recursos económicos y tiene un buen capital humano, eso se convierte en una amalgama que va a permitir que todo aquello o todas aquellas metas que se ponga la empresa las pueda conseguir, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a darle más prioridad a lo que es el capital humano. Entonces, en este caso, ¿qué es la administración de recursos humanos? La administración de recursos humanos ya es la práctica de gestionar a las personas. Eso para lograr un mejor rendimiento. Por ejemplo, si contratamos personas en una empresa, ya con eso estamos buscando que esas personas que estamos contratando encajen más que todo en la cultura organizacional, prácticamente que se puedan adaptar a esa cultura que tenemos. Pero si por casualidad nos topáramos con el caso de que las personas no logran adaptarse a la cultura, no logran acostumbrarse tal vez a los ritmos de trabajo, ya muchas veces se contrata un personal, pero con el desenvolvimiento, con el desempeño o con las primeras semanas de trabajo que se tiene, se logra ver el verdadero rendimiento de esa persona. Entonces, muchas veces cuando el resultado no es satisfactorio, las empresas prefieren prescindir de esa persona y tal vez optar por otra persona de los que hubiese participado en la selección de personal, ¿ya? Entonces, el Departamento de Recursos Humanos proporciona ya los conocimientos, las herramientas, la formación, el asesoramiento jurídico, la administración y la gestión del talento humano, que son cruciales para el sostenimiento y el progreso de una empresa.
Entonces, en este caso, cuando nosotros contratamos a una persona, ya le hacemos una inducción, y en esa inducción nosotros le explicamos todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores de la empresa, empezamos a mostrarle todo, empezamos a hacer todo un recorrido por la empresa, si es personal administrativo en este caso, entonces le haremos una presentación al gerente general, apaguen su micrófono, empezaremos a llevarlo por por todas las jefaturas de los departamentos, eso para que los jefes puedan conocerlo, ya le iremos mostrando dónde están, qué sé yo, las oficinas de contabilidad, de administración, de marketing, de compras, de almacén, qué sé yo. Hacemos un recorrido general, ¿ya? También le mostramos cuál va a ser su espacio donde va a trabajar, donde va a desempeñar las funciones. Entonces, ese es el recorrido que nosotros, como recursos humanos, le damos a la persona. Lo mismo, le proporcionamos su contrato laboral, iremos a recabar los requisitos, qué sé yo, que necesitemos para su contratación, para su afiliación a la caja, para su registro en la gestora pública, que es la reemplazante de la AFP. Entonces, todo ese proceso que ya viene después de la contratación, lo vamos a ver ya después de la inducción. Entonces, de todo eso se va a encargar recursos humanos. Entonces, esa es la finalidad de recursos humanos. Más que todo de preocuparse desde el reclutamiento hasta la contratación del personal y durante toda la contratación también, ¿no? Porque no solamente recursos humanos se va a encargar de todo el proceso hasta la contratación, también se va a encargar de todas las capacitaciones que se le tenga que dar al personal durante la relación laboral. Pero también cuando pase todo ese proceso de las capacitaciones, se llegará en un momento en que la persona toque que se la desvincule. O la misma persona puede ser que presente su carta de renuncia porque decidió irse a trabajar a otra empresa. Entonces, cuando ya se presente esa carta de renuncia o se hace un despido, entonces en esos casos Recursos Humanos se encarga de elaborar su finiquito, que es el pago de su indemnización, ya el pago de sus duodécimas de aguinaldo, si corresponden vacaciones, se les pagará las vacaciones. Entonces, cuando ya se elabora ese finiquito, ese pago de beneficios sociales, como último punto, se va al Ministerio de Trabajo, una persona de la empresa, y en este caso la persona que se está retirando. Entonces, ante un inspector del Ministerio de Trabajo, se le entrega el cheque, y la persona que se está retirando firma el finiquito como muestra de su conformidad. Y ahí, cuando ya se firma el finiquito, existe el rompimiento laboral. Ya no hay ninguna responsabilidad por parte del empleador. Por ejemplo, si esta persona que renunció presenta su carta, se le hace el pago del finiquito, y por mala suerte tal vez se accidenta al día siguiente, entonces, si la empresa tenía un seguro contra accidente, entonces en ese caso él ya no se puede beneficiar de ese seguro contra accidente. Lo pueden seguir atendiendo en la caja, pero la caja le va a ir poniendo como algunas trabas para no asumir toda la responsabilidad, ¿ya? Entonces, esa es la función de la gestión de recursos humanos. Por otro lado, también la Administración de Recursos Humanos tiene objetivos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? El objetivo principal de Recursos Humanos, de la Administración de Recursos Humanos, es de optimizar el valor y el potencial de los empleados dentro de la organización. Por eso mismo les digo, Recursos Humanos se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la gestión del personal, ¿ya? No solamente en seleccionar, no solamente en contratar, no solamente en hacerle su contrato, no solamente en desvincularlo, sino de todo ese proceso, desde que se lo selecciona hasta el último día de la relación laboral. Entonces, también tiene otros objetivos como buscar, atraer, reclutar, retener el talento, así como desarrollar y potenciar las habilidades y competencias de los trabajadores. Cuando existe un espacio en la empresa, ¿cómo comienza este proceso de la contratación? No es nomás que aparece, qué sé yo, una persona en la empresa que dice vamos a contratar a una persona. No, no es así, no funciona así la lógica. Primeramente, debe haber una necesidad en la empresa. Por ejemplo, si la empresa está creciendo y se vio que tal vez una persona ya tiene demasiada carga laboral, entonces ahí esta persona hablará con gerencia y le dirá, mire, ya yo vengo haciendo esta tarea durante bastante tiempo, lo estoy haciendo solo, entonces como la empresa está creciendo, ya no me da para abarcar todas las responsabilidades y obligaciones que yo tengo en mi departamento. Entonces solicito que se busque una persona para que me ayude, que en este caso va a ser un auxiliar. Entonces, en ese momento, después de esa solicitud de la necesidad de incorporación de un nuevo personal, se revisa en el organigrama si existe el espacio para auxiliar. En caso de que no exista, entonces se entra a una reunión, tanto gerencia, el jefe de contabilidad, el departamento de talento humano, entonces ahí hacen una revisión, ¿ya? Y le crean el espacio tal vez del auxiliar de contabilidad. Entonces, como es un cargo nuevo, también se tiene que hacer un perfil para ese cargo. Que en este caso, por ejemplo, podríamos decir, qué sé yo, el auxiliar de contabilidad debe cumplir estos requisitos. Uno, debe ser licenciado en administración de empresas o contabilidad, ingeniería financiera o carreras afines. Debe contar con un año de experiencia en el área de contabilidad. Debe tener conocimiento, qué sé yo, en paquetes de Excel, o tal vez puede ser que dentro de la empresa ya se esté manejando un sistema informático para cada departamento. Entonces, se puede mencionar también ahí, qué sé yo, que tenga conocimientos en el sistema TR4, que es un sistema que se maneja en muchas empresas. O puede ser que diga que tenga conocimientos en el sistema AGRUS, que es otro sistema en el cual está aplicado en varias empresas también. Entonces, hay muchos sistemas ya digitales que se usan hoy en día en el tema de recursos humanos. ¿Ya? Por eso mismo ya Excel prácticamente no se utiliza mucho. Se utiliza para hacer otro tipo de ejercicio. Pero cuando ya cuando ingresa a una empresa ya bien establecida, se topa con esos sistemas que ya están parametrizados para manejar, qué sé yo, diferentes roles en el tema informático. Entonces, eso es uno. Entonces, el proceso sigue así. Hay la necesidad de contratar a una persona, se diseña un perfil de cargo, en este caso es para el auxiliar, y recién se procede, mejor dicho, después de ese perfil se hace una planificación. En esa planificación vamos a decir por qué medios vamos a hacer las publicaciones, o mejor dicho, el reclutamiento. ¿Ya? ¿Qué medios vamos a utilizar? Si va a ser periódicos, si va a ser redes digitales, si va a ser radio, si va a ser televisión. Mucho va a depender a qué se dedica la empresa, ¿ya? O en dónde se encuentra la empresa. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en el departamento de Santa Cruz, hablar tal vez de publicaciones en radio y en televisión como que nos puede parecer un poco ya obsoleto, tal vez retrasado, habiendo tantas páginas digitales, entonces podríamos decir que tal vez no estamos tan actualizados, pero si nosotros nos vamos al campo, por ejemplo, si es una empresa ganadera, la que está buscando personal para vaqueros, como se les llama,
Entonces, ¿qué hacen los vaqueros o el personal de campo? Ellos no tienen LinkedIn, ellos no tienen Trabajópolis, ellos no tienen, qué sé yo, las plataformas de Telegram, donde hay grupos que se publican trabajos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente escuchan una emisora de radio y saben, qué sé yo, que en un determinado horario se van a hacer publicaciones de requerimiento de personal, o en todo caso en algunos canales televisivos, ¿ya? Entonces, también en lo que es Montero, ¿ya? En Montero está Guavirá, un ingenio azucarero. Cuando estas empresas requieren, qué sé yo, reclutar zafradores, ya para que corten caña, qué sé yo, para que ayuden a cargar los camiones, lo mismo, hacen sus publicaciones en la radio. ¿Ya? Entonces, la gente, o mejor dicho, esa población de campo ya está acostumbrada, ya está mentalizada de que en cierta emisora y en cierto horario se van a hacer las publicaciones de las ofertas laborales. Qué sé yo, que se requieran tractoristas, camioneros, ayudantes mecánicos, ¿ya? Entonces, mucho va a depender en qué lugar va a estar ubicada la empresa, qué tipo de personal voy a requerir reclutar. Entonces, por eso mismo. Pero si yo estoy aquí en Santa Cruz y la empresa está aquí en la ciudad de Santa Cruz, entonces ya yo optaré por vías digitales como LinkedIn, Trabajópolis, Jobs, ¿ya? Y otras páginas más, o tal vez podría optar por una consultora para que me busque el personal que yo quiero contratar. O en último caso, también puedo hacer las publicaciones en El Deber, ¿no? Que también El Deber ya tiene su periódico digital, donde se hacen publicaciones también de ofertas de trabajo. Entonces, es eso. Entonces, esa es una de las funciones de los objetivos de recursos humanos. Atraer el talento, reclutarlo. Entonces, en esa planificación se van a ver todo eso. ¿Cómo voy a reclutar personal? ¿Cuánto le voy a pagar al personal? ¿Cuánto va a ser su sueldo? ¿Ya? Tengo que ver qué materiales voy a necesitar para que esa persona pueda hacer su trabajo. ¿Qué sé yo? Un escritorio, una computadora, materiales de escritorio, una silla. Entonces, no se trata solamente de buscar el personal y después ver en qué va a trabajar. ¿Ya? Entonces, todo esto se hace en la planificación. Si se le va a dar, si se le va a dotar EPP, que es el equipo de protección personal, los botines, la camisa, el pantalón, el casco. Entonces, ahí se hace un análisis, por eso en la planificación se ven todas esas cosas. Y cuando ya se aprueba la planificación, cuando ya se tiene el visto de gerencia, recién Recursos Humanos procede con hacer el reclutamiento. Hace las publicaciones de los afiches del arte para hacer el reclutamiento, empieza a recibir la hoja de vida, empieza a revisar ya cuál es la experiencia laboral que tiene la persona, cuál es la formación que tiene la persona. Entonces, cuando a ustedes les toque reclutar, o tal vez los que ya están viendo reclutamiento, se van a topar con que cuando hacen un reclutamiento para un determinado cargo, les llega todo tipo de hojas de vida. Personas con experiencia, personas sin experiencia, profesionales ya titulados, profesionales egresados, sin título, algunos con maestría, algunos con otros posgrados. Entonces se ve de todo. Y hasta se pueden topar con que hay postulantes que no son de la carrera afines a la contabilidad, que sé yo, que son veterinarios o ingenieros industriales, pero algunas veces uno se topa con esos casos porque cuando la persona está atravesando por un momento de buscar trabajo, muchas veces envía su hoja de vida como probando suerte. ¿Por qué razón? Porque algunas veces se da en la empresa de que están buscando o que van a empezar a buscar un determinado profesional para un cargo, y hay algunas veces aparece como caído del cielo, ¿no? Entonces muchas veces uno envía su hoja de vida por más que no cumpla con el perfil para el que están postulando. ¿Ya? Entonces, eso se hace. Se empieza a recibir la hoja de vida, se empieza a seleccionar cuál cumple con el perfil, cuál no cumple, los que no cumplen se los hace a un lado, entonces ya uno se queda con los que sí cumplen el perfil. Aquellos que cumplen el perfil, entonces se cogen, qué sé yo, las 10 hojas de vida, las 10 mejores hojas de vida que se acercan al perfil, se programa una entrevista, una primera entrevista. En la primera entrevista se suele hacer la aplicación de pruebas psicométricas, aplicación de cuestionarios de conocimiento, ¿ya? Entonces las primeras entrevistas son más que todo para que el postulante pueda realizar ejercicio, pueda responder cuestionarios. Entonces, con los resultados que se obtienen de la aplicación de esos cuestionarios, ya uno por lo menos tiene una idea de qué conocimiento tiene la persona o el postulante. Posterior a eso se programa una segunda entrevista, y en la segunda entrevista ya se le empieza a hacer preguntas técnicas, ¿no? ¿Dónde trabajó? ¿Por qué cambió de trabajo? ¿Por qué renunció? O tal vez si sigue trabajando, ¿por qué se quiere retirar? Entonces ya son preguntas más relacionadas a lo que hizo y a lo que quiere hacer, ¿ya? O a lo que está haciendo. Entonces, eso más que todo para saber, qué sé yo, puede ser que la persona se hubiese retirado y hubiese estado tal vez un año sin trabajar. Entonces, en esos casos la pregunta es, ¿por qué usted se salió para estar un año sin trabajo? Entonces, es un interrogante que a recursos humanos le aparece, ¿no? Y si la persona sigue trabajando, entonces uno le preguntará, ¿por qué quiere retirarse de su anterior trabajo? Entonces, ahí el postulante, que se yo, dirá, porque estoy buscando nuevas experiencias, o tal vez porque he visto que esta empresa es muy reconocida, entonces yo quiero venirme a trabajar acá, o tal vez porque quiero mejorar mi sueldo, qué sé yo. Pueden haber un sinnúmero de respuestas. Entonces, con toda esa información, los de recursos humanos ya van armando como un file aparte de cada postulante. Entonces, cuando ya empiezan a hacer la revisión de los resultados, de los cuestionarios, de las pruebas psicométricas y de la entrevista, entonces ya uno va teniendo una idea, una percepción única de cada postulante. Cuando ya se hace una revisión de los resultados de la entrevista y de los cuestionarios, entonces uno ya empieza a discriminar a los que tal vez obtuvieran una nota baja. De esas 10 personas que se les aplicó las pruebas y a los que se los entrevistaron, puede ser que solamente ya nos quedemos con 5. Entonces a esos 5 se les llama una tercera entrevista, donde ya participa el de recursos humanos. En este caso estamos buscando un auxiliar de contabilidad, entonces ya la tercera entrevista también participa el jefe de contabilidad. Entonces ya con esa tercera entrevista se puede decidir por cuál de los postulantes optar para la contratación. ¿Por qué razón? Porque el jefe de contabilidad, como va a ser su jefe inmediato, evalúa, ¿no?, a la persona. Entonces, recursos humanos tiene una noción de cuáles son las tareas que hace cada cargo de la empresa. Pero hay conocimientos técnicos que son muy específicos que recursos humanos no lo maneja. Entonces, en esos casos se pide al jefe en este caso de contabilidad, para que sea él que haga algunas preguntas técnicas que están relacionadas al cargo. Por ejemplo, recursos humanos va a preguntar por qué se quiere cambiar de trabajo, por qué se salió de su anterior trabajo, si alguna vez tuvo algún problema en su trabajo. Pero ya el jefe de contabilidad, por ejemplo, le va a decir, ¿sabes hacer una declaración del formulario 110? ¿Sabes que el RSI IVA? ¿Ya? ¿Qué puede pasar si yo no declaro este formulario en su momento? ¿O hasta cuándo es el plazo para presentar este formulario? Entonces, ese tipo de preguntas.
¿ya? Entonces, sabes hacer una planilla tributaria, cómo se la hace. Entonces, ahí ya no hay forma de que el postulante tal vez se la charle, ¿no? Sí o sí, si él puso en su hoja de vida que tenía conocimientos en asientos contables, en declaraciones de la planilla tributaria, en declaraciones de los formularios de impuestos nacionales. Entonces, en la última entrevista que se le haga, él tiene que responder y demostrar que lo que puso en la hoja de vida es totalmente cierto, ¿no? Entonces, ahí se sabe si realmente la persona sabe o no sabe. Muchas veces pasan todos, ¿no? Pero ya en esta última entrevista es el jefe de contabilidad el que decide con cuál de esos 5 postulantes quedarse. Cuando ya se tiene el visto bueno, ya se informa a gerencia, se dice ya tenemos, ya se seleccionó al postulante para realizar la contratación. Entonces, en ese caso, gerencia verifica si ya llegaron, qué sé yo, los muebles, los equipos para esa persona que se va a contratar, y una vez que gerencia dice ya, ya están todos los ítems para esta nueva persona, entonces ya Recursos Humanos llama a la persona seleccionada y le dice, bueno, señor, le hablamos de tal empresa, usted vino a un proceso de selección para tal cargo, queremos decirle de que usted salió seleccionado y queremos pedirle de que usted se incorpore el día lunes, qué sé yo, a las 8 de la mañana, y necesito que me traiga estos requisitos de acá, ¿ya? Y también por educación, Recursos Humanos debe llamar a aquellas personas que no han sido, que no fueron seleccionadas y decirles, bueno, le agradezco por la participación, pero se optó ya por otra persona, entonces en su caso no salió seleccionado. ¿Por qué se los llama para avisarles eso? Porque muchas veces la persona está muy necesitada de trabajo y está esperanzada en que lo van a llamar. ¿Ya? Entonces, muchas veces es mejor decirle que no ha salido seleccionado para que esa persona no esté con esa ansiedad de, pucha, a ver cuándo me llaman. O qué sé yo, salí un rato al jardín y lo dejó el teléfono dentro de la casa y apareció una llamada perdida. Y uno entra y se tira el teléfono, llamada perdida, y uno entra en esa ansiedad, ¿no? Pucha, habrá sido de la empresa, miércoles, ¿por qué no me llevé el teléfono? Cosas así. Entonces, para evitar esas situaciones, lo mejor es llamar a la persona y decirle, lamento mucho decirle, pero usted no salió seleccionado. Entonces, cuando ya se contrata y cuando ya ingresa el personal nuevo, ya ahí se le da la inducción, se le lleva a la oficina, se le hace una segunda inducción, ya diciéndole cuáles van a ser las funciones, se le entrega el manual de funciones, ¿ya? Entonces, hasta ahí es el proceso de la contratación. Por otro lado, también se busca retener el talento. ¿Qué quiere decir retener el talento? Puede ser que muchas veces la persona sea un buen trabajador, muestre mucho desempeño, un buen compromiso con la empresa. Entonces, en esos casos, si en algún caso esta persona dice, voy a trabajar, qué sé yo, hasta este fin de semana y me voy a retirar. Entonces, en esos casos, si se ve que la persona justifica para que se quede, entonces se busca tal vez de darle algún beneficio a esa persona para que se pueda quedar y no renuncie. Algunas empresas optan por subirle el sueldo, algunas empresas optan tal vez por darle los sábados libres. Entonces, habrá que ver mucho qué tipo de estrategia se quiere utilizar para retener al talento. Entonces, es así como Recursos Humanos también logra de que las personas ya se queden en la empresa. Por otro lado, la Administración de Recursos Humanos ya se enfoca en establecer políticas y prácticas que promuevan un clima laboral saludable. Entonces, siempre hemos dicho que las personas que ingresan a trabajar a la empresa van a percibir cómo es el ambiente laboral, van a percibir cómo es el clima, cómo son sus costumbres, sus rituales, si tienen agasajo, si no tienen agasajo, ¿ya? O si hay un reconocimiento al trabajador del mes, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas van a ser parte del clima. Entonces, cuando una persona ingresa, lo que se busca es que esa persona se adapte más que todo, lo más rápido que se pueda a la empresa y que haga parte también de ese clima laboral, de que se apropie. Pero siempre y cuando el clima es positivo. Pero si la empresa tiene un clima que no es saludable, que es negativo, que es frío, que es tenso, entonces muchas veces la persona no logra adaptarse y prefiere presentar su carta de renuncia e irse a trabajar a otro lado. Y muchas otras también optarán por quedarse. Entonces, esos son los objetivos de la empresa. Enfocarse más que todo en que el personal que se está buscando logre adaptarse, logre capacitarse, logre mejorar, porque siempre se busca que el personal esté bien capacitado, porque mientras mayor sea la capacitación, hay una mayor inversión que la empresa deposita en las capacitaciones para la formación de la persona, y a mayor capacitación de la persona, mayor es el rendimiento y la eficiencia en el trabajo de la persona. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que recién está saliendo de la universidad, ¿ya? En la universidad voy a ver algunos temas de manera superficial, pero si yo entro ya a trabajar a recursos humanos, soy administrador de empresa, entonces con esa carrera yo no vi nada de legislación laboral. Entonces, cuando me toca, qué sé yo, ver las normativas del reloj el reloj de asistencia o el reloj biométrico de la empresa, entonces, tal vez con una capacitación, por lo menos ya voy a tener una idea qué es un reloj biométrico, para qué sirve, cómo lo puedo hacer oficial en el Ministerio de Trabajo. Y entonces, muchas veces las capacitaciones buscan que uno se entere, tal vez, de las nuevas normas, de las resoluciones ministeriales, ya sea de incremento de sueldo, de pago de aguinaldo, de cuando hay retroactivo, qué sé yo. Entonces, esa es la finalidad, de que en el clima laboral uno sea parte de la empresa, pero sobre todo uno encuentre tal vez ese recibimiento, ya de que a uno lo quieran, más que todo para que uno pueda aprender y demostrar lo que uno sabe. Por otro lado, ¿cómo la Administración de Recursos Humanos contribuye al fomento de un ambiente laboral saludable? Pues, a través de diversas estrategias y políticas, los profesionales de recursos humanos trabajan para crear y mantener un entorno de trabajo que promueva el bienestar físico, emocional y social de los empleados. Entonces, en estos casos, recursos humanos o gestión de talento humano es el que se encarga de buscar tal vez agasajar o festejar, ya, o premiar a las personas que tal vez están cumpliendo años, o aquellos que son ya padres el 19 de marzo, o cuando hay el festejo del Día de las Madres, o el Día de la Secretaria, o también cuando se hacen confraternizaciones por el aniversario de la empresa, se hacen campeonatos. Entonces, todas esas cosas las organiza recursos humanos. Entonces, de esa forma se busca de que exista una interacción, una comunicación entre la mayoría de los colaboradores, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un equipo, por ejemplo, un campeonato de la empresa, entonces ahí, qué sé yo, almacén, por ejemplo, que es un departamento más numeroso, creará su propio equipo de fútbol, qué sé yo, también si están los de marketing, también crearán su propio equipo, los de contabilidad, los de compra, los de recursos humanos. Entonces, así es como se busca de que participe la mayor cantidad de personas, ¿ya? O tal vez se harán otro tipo de campeonatos como de vóley, básquet,
¿ya? O alguna otra actividad, qué sé yo, si la persona no es muy activa, se harán otro tipo de juegos. Entonces, recursos humanos tiene que tener ideas creativas para crear todo tipo de actividades que involucren más que todo a la mayor cantidad de personas. Entonces, cuando se hacen ese tipo de agasajos, ya también se le invita al gerente de que pueda participar. O sea, el hecho de que el gerente sea la máxima autoridad no quiere decir de que él va a estar excluido, ¿no? Él también puede hacer parte de algunos juegos, puede participar. Entonces, cuando se confraterniza, ya cuando se hacen este tipo de agasajos, de reconocimientos, se está creando un ambiente saludable, un ambiente donde uno puede tal vez olvidarse del trabajo, ya olvidarse de hablar de trabajo, de tareas, de obligaciones, y donde tal vez uno se desconecte y socialice como que ese fuera un ambiente aparte de lo que es el tema laboral. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de crear un ambiente de trabajo saludable. Por otro lado, dice que hay formas en las que la Administración de Recursos Humanos contribuye a este objetivo, por ejemplo, la salud y la seguridad laboral. Entonces, en la mayoría de las empresas existe un departamento de seguridad que se llama QHSE, que es un término americano, que va a velar por la seguridad de las personas. Y cuando estamos hablando de seguridad, tiene que ver más que todo con el cuidado externo de cada persona. Si yo voy a trabajar en una fábrica, entonces en esa fábrica yo tengo que usar casco, tengo que usar guantes, tengo que usar una camisa gruesa, pantalón, jean, qué sé yo, con cintas reflexivas, botines de seguridad. Entonces, a todo eso se le llama EPP, equipo de protección personal. Entonces, el área de seguridad es el que va a decidir qué prendas o qué ítems me tiene que entregar. Yo que estoy ingresando a contabilidad, entonces tal vez solamente a mí me den camisa, pantalón y botines. No me van a dar guantes porque no voy a manipular fierro. No me van a dar gafas porque yo no voy a estar expuesto tal vez a lo, no voy a estar expuesto, qué sé yo, al sol, porque por lo general le dan gafas oscuras, blancas, o tal vez gafas que ya cubren toda la parte de arriba y de abajo para que no ingrese en partículas de polvo o de fierro. Puede ser que exista una persona que va a trabajar como soldador, entonces los soldadores por lo general están expuestos a chispas que sale de la soldadura. Entonces, una gafa normal no le va a dar la protección que necesita. Entonces, en ese caso ya se le da un tipo de gafa especial. Entonces, esta área de seguridad no solamente se va a preocupar por otorgarle o por asignarle ese equipo de protección personal, sino también de darle capacitaciones y de decirle cómo tiene que realizar sus actividades laborales para evitar accidentes laborales o daños físicos. Por ejemplo, si es una persona de almacén, entonces a esa persona de almacén, aparte de darle su equipo de protección personal, le darán guantes, le darán faja. ¿Por qué faja? Porque muchas veces los de almacén tienen que cargar caja pesada. Entonces la faja es más que todo para cuidar la parte lumbar, ¿ya? Y se evitan tal vez la aparición de, ¿cómo se llaman esto? Se me fue. Cuando le brota, perdón. Hernia. Hernia, eso. Entonces, muchas veces cuando la persona empieza a alzar cosas pesadas y descuida la parte lumbar, aparecen las hernias. Entonces, seguridad tiene que ver todo eso. ¿Ya? Entonces, seguridad se encarga de analizar qué tipo de trabajo va a hacer la persona que se está contratando. Entonces, apenas ingresa a trabajar a la empresa, apenas firma su contrato de trabajo, directamente esa persona se va al área de seguridad para que el área de seguridad le dé las capacitaciones de seguridad y también le otorgue el equipo de protección personal. Si va a ser una persona que va a hacer, por ejemplo, va a cambiar las luminarias de los postes de luz, entonces en ese caso, seguridad le va a dar un EPP diferente al de los demás. Le dará unos guantes especiales para que no le pase la corriente, le dará un arnés, ¿ya? Para que esa persona cuando suba al poste se pueda asegurar allá en caso de recibir alguna descarga eléctrica, entonces esa persona no se caiga desde arriba. ¿Ya? Entonces muchas veces el de seguridad analiza qué tipo de trabajo y el grado de riesgo tiene una persona que va a ingresar a trabajar. En relación a eso ya le da un cierto tipo de capacitación y ve los accesorios que le va a dar en cuestión de elementos de seguridad. Entonces, eso también va a permitir que yo tenga un ambiente saludable de trabajo. Si yo no tengo herramientas para hacer mi trabajo, herramientas de seguridad, entonces yo tal vez siempre voy a estar desconforme, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar como albañil, entonces me tienen que dar botines de seguridad, pero si no me los dan, eso quiere decir de que yo voy a estar tal vez fregando mis zapatos del uso diario, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas cosas también aportan para el área del ambiente saludable. Por otro lado, también se busca que exista un equilibrio en el trabajo y la vida personal. Si bien es cierto que una persona responsable, dedicada, comprometida, está más inclinada a las cosas de su trabajo, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que siempre esa persona tiene que ser así. En algún momento se le tiene que enseñar a la persona que también fuera del trabajo existe una vida que debe desempeñar con total normalidad. Hay personas que les gusta tanto estar metido en el trabajo que descuidan a su familia, descuidan hacer vida social, se aíslan demasiado. Entonces eso tal vez a uno lo lleva a un cierto grado de estrés, ¿ya? Porque cuando la persona tal vez se involucró demasiado con el trabajo, ¿ya? Cuando tal vez hasta los fines de semana iba a trabajar por voluntad propia, entonces llega un momento cuando ya le dicen, no, ya no necesitamos que venga los domingos, o sea, quédate en tu casa, entonces como que la persona empieza a sentirse mal, ¿no? A sentirse tal vez inútil. ¿Por qué razón? Porque prefirió dedicarle más tiempo al trabajo. Entonces, no es sano, ya hay que ser un buen trabajador, hay que ser dedicado, responsable, pero no es sano dedicarle los 7 días de la semana al trabajo. También siempre uno tiene que pensar de que debe haber un espacio para que uno pueda dormir, relajarse, ver televisión, ir a pasear, ir a hacer compras, ir a las reuniones con los amigos, ¿ya? Ir a compartir con la familia. Entonces uno debe tratar de buscar un equilibrio entre el trabajo y la familia o la vida personal. Por otro lado, también está la comunicación y la participación. Entonces, en este caso, se debe promover que la comunicación sea efectiva y abierta. Nosotros como recursos humanos o de talento humano, siempre debemos demostrar a todo el personal, debemos transmitirles confianza. ¿Por qué confianza? Porque algunas veces el trabajador, porque a uno lo vean serio, puede pensar de que uno es aburrido. Entonces, cuando les digo que uno debe mostrarles confianza, entonces uno tiene que atenderlos de la mejor manera posible, amablemente. ¿Ya? Con eso no estoy diciendo de que el de recursos humanos siempre tiene que estar con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? De ninguna manera, sino que debe aprender a tratar a las personas, a recibirlas bien. Buen día, pase, a ver, ¿en qué lo puedo ayudar? Puede ser de que una persona esté pasando por un problema familiar. Entonces, cuando existen esos casos, el trabajador es vergonzoso, porque no es fácil comentarle a cualquier persona el problema por el cual está atravesando. Puede ser de que tenga un hijo enfermo o un familiar enfermo y de que quiera que se le preste un poco de dinero para comprar los medicamentos. Puede ser de que exista un problema de pareja, que se esté separando,
y que tal vez la persona se hubiese quedado como responsable de los hijos, entonces no sabe qué hacer con los hijos, con quién dejarlos. Entonces, muchas veces el trabajador se acerca a la oficina de talento humano, pero cuando ve que la persona es tal vez media tosca para atenderlo, de que no tiene la manera de recibirlo, entonces muchas veces la persona prefiere no comentarlo, ¿no? Y cuando no lo comenta es ahí cuando ya se presentan algunas ausencias del trabajador, de que se faltó, o de que tal vez vino a trabajar y de repente desapareció. Entonces, lo mejor es siempre tratar de transmitirle al trabajador de que puede pasar por el departamento de talento humano las veces que quiera y cuando quiera. ¿Ya? Entonces, de esa forma, si uno le transmite eso al trabajador, entonces el trabajador se acerca con confianza, ¿no? Siempre con un poco tal vez de vergüenza por lo que va a comentar, pero existe la confianza. Entonces, si nosotros mostramos esa predisposición de colaborarlo, nos hacemos ver empáticos, entonces ahí vamos a demostrar que tenemos una buena comunicación y participación con las demás personas que están trabajando en la empresa. Por otro lado está el desarrollo y el crecimiento profesional. Entonces, cuando nosotros contratamos a una persona, buscamos que tenga la mejor formación, la mejor experiencia, las mejores capacitaciones. Cuando digo las mejores no me refiero al monto económico que hubiese pagado por la capacitación, pero que tenga, qué sé yo, la mayor cantidad de cursos posibles, ¿no? La mayor cantidad de posgrado. Eso es lo que se busca. Pero cuando ya la persona es contratada, entonces muchas personas, muchas empresas, mejor dicho, invierten ya en las capacitaciones para que el personal pueda crecer en cuestión de conocimiento. Entonces, hay planes, hay algunas empresas ofrecen planes de estudio a los trabajadores, qué sé yo, si tiene personal operativo, que no son bachilleres, entonces algunas empresas incentivan de que esas personas, qué sé yo, estudien en la noche, estudien en SEMA, o si tiene un área donde se requiere electricistas, entonces muchas veces las empresas prefieren capacitarlo o buscarle, mejor dicho, cursos para que esas personas puedan hacer un curso corto, qué sé yo, de electricidad domiciliaria, electricidad industrial. Entonces, de esa forma, la empresa se enriquece porque va a tener un capital humano calificado, formado, ya con conocimientos técnicos profesionales. Entonces, si hay esa cantidad de personal que esté capacitado, que tenga buena formación y qué sé yo, y de que se siga formando, entonces eso va a garantizar de que los resultados sean más efectivos. Entonces, eso es lo que se busca. En los bancos, más que todo, siempre están haciéndole un seguimiento a las capacitaciones para todo el personal. Y cuando decimos capacitaciones, no solamente estamos diciendo de capacitaciones, qué sé yo, relacionados a la tarea que hagan, sino también capacitaciones de buena comunicación, capacitaciones, qué sé yo, de estudios de clima laboral, evaluaciones de desempeño, o tal vez capacitaciones de algunas herramientas que se utilizan para hacer confraternizaciones. Entonces, todo lo que sea conocimiento ya va a ser favorable para la empresa. ¿Por qué razón? Porque el trabajador, aparte de formarse, ya esos conocimientos que adquiere fuera de la empresa, de alguna manera los aplica en el interior de la empresa. Entonces, por eso es bueno el crecimiento profesional y desarrollar más que todo la formación de los trabajadores durante la relación laboral. Por otro lado, ya también aparece este interrogante: ¿cómo se administran los recursos humanos en una empresa? Entonces, cuando se habla de administración de recursos humanos, hay varios elementos que vamos a tocar. Por ejemplo, el reclutamiento y la selección. Como dije hace un momento, ya cuando hay una necesidad de incorporar a un nuevo personal, se hace una planificación, se evalúan todo lo que va a implicar la incorporación de esa persona, y cuando ya se tiene el visto bueno de eso, se hace el reclutamiento. Entonces, para el reclutamiento, como dije anteriormente, voy a utilizar diferentes canales para buscar al personal. Y la selección, más que todo, de quedarme con el mejor candidato que se acerque más al perfil que yo tengo diseñado. Entonces, estas contrataciones, más que todo, se las hace por una solicitud de alguna persona de la empresa. O cuando el gerente quiere aperturar un nuevo departamento y el gerente dice, qué sé yo, vamos a aperturar el departamento de compras. Ya no va a ser ahora contabilidad que se va a encargar de eso, sino va a haber un departamento solamente que se dedica a compras. Entonces, ahí el gerente pasará un correo, ya por si acaso en los trabajos, toda petición que se hace, se la hace vía correo, se la hace por vía formal. ¿Por qué razón? En las empresas, como yo voy a trabajar con herramientas ajenas, yo no puedo disponer solamente o decir de palabra, a menos que sea el jefe que le va a dar la orden a su trabajador, ¿no? Pero cuando hay responsabilidades tal vez muy delicadas, entonces uno debe respaldarse con un correo. Por ejemplo, si yo estoy en talento humano, yo manejo las planillas de sueldo, puede ser que venga el gerente y me diga, Tairón, quiero que le suba el sueldo a Rubén. Rubén actualmente gana 3.500, quiero que le ponga 6.000. Entonces, en esos casos, yo tengo que respaldarme con algo, por más que la orden venga del gerente, ¿ya? Yo tengo que respaldarme con algo. ¿Por qué razón? Puede ser que venga el dueño de la empresa, o tal vez que venga el otro socio de la empresa, haga una revisión de los sueldos, y en algún momento se dé cuenta de que a una persona se le subió el sueldo. Entonces, esa persona va a venir directamente donde mí, y me va a decir quién la autorizó a subirle el sueldo a esta persona. Entonces, si yo le digo fue el gerente, entonces, ¿qué pasaría en ese momento si el gerente está de viaje? Entonces el otro socio de la empresa puede tomarlo como que yo le subí por voluntad mía, sin autorización de nadie. ¿Por qué razón? Porque no cuento con un respaldo. Entonces, cuando son temas muy delicados como eso, entonces uno debe respaldarse con algo. Entonces, cuando ya existe tal vez un correo o una solicitud de algún jefe, ya modifíqueme el sueldo de esta persona. Entonces, cuando uno ya le hacen esa inspección y le piden que uno demuestre quién autorizó, entonces uno presenta el correo, ¿no? Mire, yo tengo el correo de esta persona que me solicita ya subirle el sueldo a una persona y que está autorizado por esta otra persona. ¿Ya? Entonces, eso más que todo es para demostrar mi responsabilidad, porque el tema económico en una empresa es muy delicado. El de recursos humanos no puede equivocarse en la cuestión de los sueldos. Ahí no hay que me equivoqué y le puse 50 pesitos más o fue un error de dedo, o sea, no hay eso. ¿Ya? Porque se lo puede interpretar como que yo le estoy favoreciendo por voluntad mía. ¿Ya? Entonces, en esas cosas uno tiene que ser bien delicado. Entonces, seleccionamos al personal que esté más calificado para que se pueda garantizar un buen crecimiento en la empresa, un mejor desempeño sobre todo. Entonces, en este proceso se puede utilizar diferentes instrumentos de selección. Habíamos dicho que hay muchos canales de reclutamiento, ya para la selección están las entrevistas, la aplicación de diferentes evaluaciones o pruebas psicométricas, ¿ya? Y con todo eso ya yo llego a sacar una conclusión de cuál es el mejor candidato para que sea contratado. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda, algo que no se entienda?
Bueno, quisiera Adelante. preguntarles cuando mencionaba que la empresa va a llamar a la persona seleccionada, ¿cuánto tiempo pasaría? Un aproximado, porque capaz la persona no sepa que fue seleccionada y se presenta, digamos, que está realmente necesitando el dinero y trabajar y la empresa no le llama, hasta que la empresa vaya y haga el traslado de los muebles, el traslado de los materiales que va a necesitar la persona contratada. Va a haber un lapso de tiempo. Y entonces la persona que está realmente necesitada va y se va a trabajar a Chile. Y la empresa le llama a la persona, mire, usted está siendo seleccionado, y la persona le diga, pero estoy en Chile. ¿Han tardado mucho tiempo en comunicarse con esa persona? ¿Quién va a llevar? Ya, lo que pasa es que cada empresa maneja sus propios tiempos. Hay empresas que cuando están muy necesitadas de incorporar personal, entonces la contratación puede durar o el proceso de contratación puede durar hasta un día. Qué sé yo, si es solamente para un cargo de ayudantes, por ejemplo, ayudantes de almacén, entonces en esos casos no estoy buscando una persona que tenga formación, que sea aplicada, que tenga conocimientos en software, en sistema. No, estoy buscando solamente una persona para que haga el trabajo de ayudante. Y si yo tengo mucha la necesidad de incorporarlo, yo solamente empiezo a entrevistar a todas las personas para ver qué grado de conocimiento tienen en relación al trabajo. Ya, qué sé yo, los entrevisto en la mañana y en la tarde puedo estar llamándolos para contratarlos. Pero si es para un cargo tal vez administrativo, entonces yo ahí tengo que tener mucho más cuidado en el tema de la selección. Entonces ahí ya yo le aplicaré alguna prueba, le aplicaré unas entrevistas, le haré preguntas técnicas del trabajo para el cual se lo va a contratar. Entonces hay empresas que se demoran entre 3 días, una semana. YPFB, que es la más burocrática, por lo menos se demora entre 3 semanas y un mes. ¿Por qué razón? Porque primeramente cuando hace su reclutamiento uno envía su hoja de vida y después de una semana, eso le cuento de base a la experiencia que yo tengo, después de una semana de haber mandado mi hoja de vida, recién me mandan un correo y me dicen, usted ha salido seleccionado, entonces necesitamos que vaya la próxima semana, el día martes, para que pueda realizar y responder los cuestionarios de la primera entrevista. Qué sé yo. Entonces voy en la siguiente semana, el día martes, y el día viernes de esa semana recién me llega otro correo y me dice, usted ha pasado la primera prueba de selección, entonces necesitamos que vaya la otra semana para la segunda parte de la entrevista. ¿Ya? Y así. Y pasa una semana y me puede llegar otro correo donde me va a decir, bueno, usted ha pasado la tercera fase de la entrevista, necesitamos que asista tal día para que se pueda entrevistar con el gerente de talento humano. Y así. O sea, mucho va a depender de la empresa. Hay empresas que tienen un proceso de contratación de tal vez una semana, otros un día, otros 3 semanas, otros casi un mes. Entonces, cuando la persona está realmente interesada en el trabajo, va a tener que tener esa paciencia, ¿no? De esperar de que la empresa le diga, ya bueno, se terminó el proceso de contratación o ya se contrató. ¿Ya? Entonces, ahí el postulante decide, ¿no? Y si aparece, como usted dice, un viaje inesperado, ahí pues entonces la persona decide si viaja o no viaja, ¿no? Entonces, eso ya no depende de la empresa. Pero no existe un tiempo específico para decir, este es el tiempo que se debe demorar para contratar a una persona. No existe. Cada persona lo maneja de acuerdo a su criterio. Incluso algunas veces, gerencia le puede decir, ¿saben qué? Vayan buscando a la persona, vaya seleccionando, y mientras tanto yo voy a ir viendo el tema de la compra del escritorio, de la computadora y de todos los accesorios que se vayan a necesitar. Y algunas veces por cuestiones económicas el gerente no los compró, ya, pero resulta que la persona ya se la entrevistó, ya se le dijo cuándo se tiene que incorporar. Entonces muchas veces se comete ese error de que se contrata a la persona, se la incorpora, pero resulta que no hay ni el escritorio para que haga su trabajo. Entonces por eso mismo lo primero que se debe hacer es hacer una planificación y ver de cubrir o de organizar más que todo el lugar donde esa persona va a trabajar. Y cuando ya se tiene todo eso, recién se busca la persona y se la contrata. Ya, eso es lo que se hace. Pero en este caso no existe un tiempo específico, respondiendo a su pregunta. ¿Alguna otra consulta? Okay, dice. Digamos que yo estoy en la entrevista 2, ya, digamos que entré, gracias por la declaración. Digamos que estoy postulando a un trabajo. En la primera entrevista ya me dan un ok y voy para la segunda entrevista. Como usted decía que son más específicos. Entonces, que venga una pregunta y que diga, ¿por qué se quiere salir de su trabajo? Y yo le responda a usted, digamos, en este caso que usted esté entrevistando, yo le diga, estoy trabajando, pero mi jefe es buena onda. Yo no me llevo bien con mi compañero de sala, por decirlo así. Que la persona no sabe decir las maneras, ¿cómo le puedo decir? De manera cordial las cosas. Un ejemplo, que él diga que Dora hace lo que te da la gana. Y no son, digamos, no hay una buena comunicación entre ellos. ¿Con esa respuesta podría entrar a la tercera entrevista o no? ¿Quiere que le responda honestamente desde mi punto de vista? Ya dice. Es bueno que las pregunten. O sea, yo la verdad aplaudo su pregunta. ¿Por qué razón? Porque estas cosas permiten que todos se lleven algo bueno. Yo les voy a decir algo. En una entrevista no siempre sirve que uno sea honesto. Por ejemplo, usted se quiere retirar, o sea, yo la estoy entrevistando a usted, y usted se quiere salir porque tal vez no se lleva bien con su compañero de trabajo, o porque tal vez su compañero de trabajo le está haciendo la camarilla a usted, y le mezquina información, no le comparte, entonces usted está incómoda, y por eso está buscando otro trabajo. Entonces, muchas veces uno piensa que con ser honesto y decirle las cosas como son, lo van a valorar más a uno, pero algunas veces no es así. Entonces, si usted me llega a decir, por ejemplo, mire, yo en el lugar donde estoy, tengo un compañero de trabajo que me mezquina información, de que desde el primer día que ingresé a trabajar no le caigo bien, entonces yo puedo tomar esos datos como que en contra de usted. Los puedo tomar porque yo puedo llegar a pensar, seguramente que esta persona debe tener una personalidad no tan amigable, seguramente no le debe, también no le debe compartir la información con la otra persona, o tal vez le hizo alguna jochita y la otra persona se la está desquitando. Entonces yo puedo sacar muchas conclusiones. Entonces, en una entrevista de trabajo, cuando todos ustedes vayan ya, y les hagan ese tipo de preguntas, procuren de que la respuesta no sea tan honesta, o sea, no sea tan verídica. No cuenten las cosas al pie de la letra como son. ¿Ya? Busquen otra forma, otro tipo de respuesta. Estoy buscando, qué sé yo, un trabajo que esté más cerca de donde yo vivo, lo que pasa es que ahorita me queda muy lejos mi trabajo. Estoy buscando, qué sé yo, trabajar ya en una empresa que sea más reconocida.
¿ya? Cosas así, ¿ya? Entonces, siempre hay que buscar una respuesta que sea más acorde a la realidad del momento. Pero si ustedes son demasiado honestos y empiezan a contar las cosas como son, tal como son, yo puedo tomarlo tal vez eso como en contra de ustedes. Y muchas veces se llega a descartar a las personas porque tal vez son demasiado honestas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo empecé a ir a entrevistas, a las primeras entrevistas para jefe de recursos humanos, yo no era experto en elaborar planillas de sueldo. En las planillas de sueldo se manejan muchas fórmulas, ¿ya? Tanto fórmulas para calcular el incremento salarial de cierto año, fórmulas para calcular el bono de antigüedad, de acuerdo a los años que tengan, fórmulas para hacer el descuento de la retención del IVA, fórmulas para hacer el descuento de la gestora pública o de la AFP, fórmulas para que, qué sé yo, si a la persona se le hizo un préstamo, ya qué sé yo, la empresa me prestó 500 bolivianos, entonces se me tiene que descontar 250 cada mes, por 2 meses. Entonces yo tengo que buscar una fórmula que le haga el descuento por 2 meses. Entonces, cuando yo estuve como asistente por varios años, entonces yo postulaba para jefatura, entonces yo ahí quise ser honesto en la entrevista. Quise ser honesto. Entonces, cuando me dijeron, ¿cuál es el grado que usted tiene para elaborar planillas de sueldo? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Mire, ¿sabe qué? Honestamente, tengo algunos problemitas con la planilla de sueldo porque todavía no domino la fórmula para algunas cosas. Eso fue lo que yo respondí. Ahora pregúnteme si me llamaron para la segunda entrevista. No me llamaron. Entonces, muchas veces no sirve ser demasiado honesto. Si ustedes tienen alguna falencia o algún tipo de problemita que hubiesen tenido en su anterior trabajo, traten de cambiar la historia y traten de decirle otra cosa que sea a favor de ustedes, ¿ya? Entonces, esto que yo les digo es en base a mi experiencia, es en base a lo que yo sé y es en base a lo que yo hago hoy en día cuando entrevisto a personas. Si una persona me dice que se salió de su anterior trabajo porque se discutió con su jefe, porque su jefe le faltó el respeto, entonces yo de entrada saco la conclusión y digo, no, esta persona es problemática, de donde no sé que tal vez si yo lo contrato no se pelee conmigo. ¿Ya? Entonces, en esas cosas, cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, deben tener mucho cuidado. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ok, dicen, ya sé que no me va a contratar. Listen, una pregunta. Adelante. Y en caso de una empresa unipersonal, digamos, que no tenga el departamento de recursos humanos, ¿a quién, y solo es el jefe, contador y otros operarios, a quién tendrían que acudir para hablar, digamos, el tema de, para que le den un préstamo o algo así? ¿Quién viene a ser también como recursos humanos en la empresa? ¿El jefe o el contador, que es el que da los sueldos, digamos? En este caso, hay muchas empresas pequeñas. Cuando usted me habla de empresas unipersonales, no siempre quiere decir de que esas empresas no tienen recursos humanos. Mucho tiene que ver con el tamaño de la empresa. Hay empresas, como les dije anteriormente, todas las empresas comienzan siendo pequeñas. Conforme pasa el tiempo, van creciendo, aumenta la cantidad de trabajo y ahí se ve la necesidad de incorporar a una persona para que se ocupe de determinadas tareas. Entonces, en este caso, hay empresas unipersonales que están muy bien conformadas, que tienen recursos humanos, seguridad, contabilidad, compras, almacén, qué sé yo. Y hay otras empresas unipersonales, o tal vez SRL, que también no tienen un departamento de recursos humanos. Entonces, en ese caso, muchas veces las contrataciones las hace o bien el jefe de contabilidad, o el jefe de administración y finanzas, o en algunos casos, el mismo gerente. Entonces, cuando a uno lo contratan, uno debe tener claro el cargo para el cual lo están contratando. Si yo estoy ingresando para ser el auxiliar del administrador financiero, ojo, entonces, en esos casos, yo tengo que dirigirme a mi jefe inmediato. Entonces, mi jefe inmediato puede ser de que él sea el que solicita el préstamo para mí, o puede ser de que él me haga el préstamo que yo estoy necesitando. ¿Ya? Entonces, uno siempre cuando ingresa debe evitar saltar a su jefe inmediato. Uno siempre debe, la primera mano con la cual debe estrechar y hacer ese lazo de amistad es con el jefe inmediato. Uno debe demostrarle lealtad a esa persona que es su jefe y hacer el mejor trabajo para que su jefe esté conforme con uno. ¿Ya? Entonces, en este caso, si uno ingresó a trabajar, no hay recursos humanos, qué sé yo, entonces uno tiene que preguntarle a su jefe inmediato, mire, sabe que tengo este pequeño problema o esta necesidad, entonces, ¿cómo debo de proceder? Entonces ahí el jefe inmediato le va a decir, yo te tengo que hacer el préstamo, o tal vez yo tengo que hacer la solicitud para que te hagan el préstamo, o tal vez una tercera opción le diga, tenés que ir a hablar con el gerente general. ¿Ya? Esa sería su respuesta. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hice una consulta. Sí. Cuando usted mencionaba que el jefe tiene que invertir en la capacitación de los empleados, si yo le digo al jefe, mire, necesito una capacitación los empleados en tal área, por ejemplo, de operativo de mecánica automotriz, y él diga, no voy a invertir porque qué tal que se vayan y es plata gastada. Eso le consulta, dicen, ¿cómo? La consulta. En esos casos hay dos posibilidades. Puede ser de que el gerente le apruebe la capacitación para esa persona, ¿ya? Sabiendo que la persona se puede ir, ¿ya? O tal vez puede ser un poquito, el gerente puede ser un poquito, qué sé yo, medio, no sé si decir ambicioso o frío, ¿ya? Entonces, qué sé yo, se aprobó la capacitación, se pagó la capacitación, se le dio la capacitación y resulta que pasaron 2 días y la persona decide irse. Entonces, algunas veces cuando la empresa o el gerente es demasiado frío, se lo descuenta. Se lo descuenta del sueldo que le tiene que pagar. O puede ser que sea una empresa tal vez de que no se enfoque en eso, ¿ya? Entonces simplemente la empresa tenga un plan de capacitación y diga, tenemos que hacer estas capacitaciones sí o sí en estos días. Entonces algunas veces se dan esos casos de que le dan la capacitación y a los días la persona decide irse. Algunas veces entonces los gerentes o los jefes, o sea, no le dan mucha atención. Se fue. Pero cuando la capacitación tiene un precio demasiado alto, ¿ya? Entonces muchas veces, algunas veces optan por descontárselo al trabajador, ya sea de los bonos que le tengan que dar, ya sea de su sueldo, o sea, se lo descuentan. Y algunas veces incluso se llega a una negociación. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo a usted le estoy pagando una capacitación en Argentina. Yo lo estoy mandando a usted a Argentina para que se capacite. Entonces, en eso, ojo, yo estoy viendo pasajes de ida y vuelta. Estoy viendo hotel, estoy viendo alimentación,
estoy viendo su transporte y aparte estoy viendo su capacitación. Entonces usted ahí podrá ver que es un monto elevado. ¿Ya? Entonces muchas veces las personas que se van fuera del país a hacer capacitaciones, tal vez se topó con otra persona que le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, entonces venite a trabajar conmigo. Entonces puede ser que yo me lleve la sorpresa de que cuando usted vuelva a la empresa de su viaje, me diga, ¿sabes qué? Mire, lo estuve pensando, me voy a retirar, va a disculpar por estas cosas que le estoy haciendo, o sea, pero no puedo seguir trabajando, qué sé yo, por un motivo X. Entonces muchas veces se llega a una negociación. Yo le diré a usted, bueno, entonces yo de alguna forma tengo que recuperar el dinero que pagué. Entonces muchas veces la persona que se está retirando es consciente, ¿ya? Y dice, bueno, entonces descuéntese, qué sé yo, lo del curso, que era un curso caro, por ejemplo. Entonces puede ser que usted me diga, descuénteselo todo de mi sueldo, y si tengo finiquito, tal vez yo le firmo todos los papeles y usted se queda con tal monto y me paga lo que sobre, ¿no? Entonces ahí ya hace otro tipo de negociación. Pero se dan esos casos, se dan muchas veces. Entonces se puede optar o bien por descontar o bien por simplemente dejarlo pasar. Mucho va a depender del monto que se hubiese pagado para esa capacitación. Pero dicen que de aquellos jefes que no quieren pagar capacitación, que no quieren hacer nada según la capacitación, digo. Que le digan, su empresa necesita capacitación, pero que él no quiera aplicarlo. Es que mucho va a depender de las políticas que existan en la empresa. Algunas personas piensan que capacitación es como que derroche de dinero, es como que sea un dinero perdido. Hay gerentes que viven todavía en ese círculo que dicen, al personal se le paga un sueldo y con eso yo estoy cumpliendo. ¿Ya? Hay algunos gerentes que tienen esa idea de que las capacitaciones se las debe pagar el trabajador, de que no debe pagar a la empresa. O sea, hay gerentes que tienen esa mentalidad, ¿no? Entonces, alguna vez tal vez nos vamos a topar con esas situaciones de que entramos a trabajar y lo único que dan capacitaciones es el personal interno de la empresa y que no hay capacitaciones de afuera, ¿no? Puede ser que se dé eso. Ok, dicen, última pregunta, por favor. Claro. El informe que se da a la empresa, perdón, el informe que se da a los empleados, ¿el empleado lo paga o la ¿Cuál empresa lo informe? paga? ¿Cuál informe? Un informe. Por ejemplo, tengo un compañero que hizo pasantía y le Ya. cobraron su uniforme a él. Ah, un Los botines, informe. decía. Un Sí, informe. por ejemplo, él estaba trabajando bueno, él es profesional en mecánica Ya. y la empresa le dio todos los botines, pero luego le descontaron, digamos, y ya estaba haciendo pasantía. No se puede, no se debería hacer eso. Cuando, por ejemplo, si usted hace una pasantía conmigo, ya, yo no le voy a pagar un sueldo a usted, le voy a pagar tal vez un bono de transporte, un bono de alimentación, ya, y le voy a hacer la dotación del EPP que necesite. Si en este caso solamente va a ir a hacer práctica a oficina, entonces por lo menos le daré unas 2 camisas, unos 2 botones y los botines si responde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando usted termine la pasantía, usted debe devolverme esas camisas, esos pantalones y ese botín por más que estén usados. O sea, el EPP que uno le da al trabajador o al pasante es prestado, no es regalado. Entonces, en estos casos, puede ser de que usted al final de la pasantía me diga, ¿sabe qué? Los perdí los botines. Entonces, ahí ya cada empresa decide, ¿no? Si se lo descuenta de ese bono que le tiene que dar, o si, bueno, lo deja pasar de lado. Hay empresas, por ejemplo, donde el EPP, lo que son, si yo le doy camisa, pantalón y botines, hay muchas empresas que prefieren solamente recuperar la camisa, ¿ya? Y por cuestión de higiene, prefieren dejárselo los botines. Y prefieren también dejárselo el pantalón, ¿ya? Pero lo que más interesa es recuperar la camisa. ¿Por qué razón? Porque normalmente en una camisa de trabajo está el logo de la empresa, está el nombre de la empresa. Entonces, en la mayoría de las empresas se vela eso, recuperar las camisas. Los botines no, porque, qué sé yo, hay muchas personas que tienen enfermedades en los pies, entonces muchas veces el tema de los hongos es muy contagioso, entonces muchas empresas prefieren que la persona que se está yendo se quede con los botines para no tener un botín tal vez que esté contagiado con algo, ¿no? Entonces, también lo mismo, en ese caso depende mucho de la empresa. No hay una política que diga sí o sí se tiene que descontar o no se tiene que descontar, eso lo decide la empresa. Gracias, dicen que todo acá. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Dice, Una ¿a qué se refiere con equilibrio entre trabajo y vida personal? ¿Podría explicar un poco? Lo que pasa es que cuando ustedes ingresan, o mejor lo vamos a llevar al campo del estudio. Vamos a decir que su trabajo de ustedes es el estudio. Ahora, yo le pregunto, ¿usted durante su etapa de pregrado se dedicó solamente a estudiar? ¿Descuidando su familia, descuidando sus amigos de afuera? ¿Solamente se dedicó a estudiar? ¿O venía de su casa, estudiaba, y de aquí, de la universidad, se iba a su casa, en su casa tenía juntas familiares, se juntaba con sus amigos de colegio, qué sé yo, se juntaba con sus primos o sus primas? ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de mantener un equilibrio, quiere decir de que yo tengo que aprender, ¿ya?, a ser un trabajador responsable y eficiente y dedicado en el trabajo, pero no de entregar el 100% del tiempo a mi trabajo. ¿Ya? Entonces, si mi horario de trabajo es desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 2 de la tarde hasta las 6, ¿ya?, entonces yo ese tiempo lo tengo que cumplir, pero no significa de que yo me tengo que quedar a trabajar todos los días hasta las 10 de la noche, ¿ya?, incluidos los sábados y los domingos. A eso se refiere con buscar un equilibrio. Perfecto, yo soy un trabajador responsable, dedicado, comprometido, entonces yo asisto puntual desde la entrada hasta la salida, cumplo con todos los horarios, hago todas las tareas que debo hacer, pero si el trabajo es hasta el sábado, hasta el mediodía, entonces en las tardes yo buscaré, ya, tal vez ir a mis juntes con mis amigos, iré a visitar a mis padres, tal vez si viven en otra provincia, me juntaré con mis amigos que no son del trabajo, los domingos me dedicaré tal vez a ir a misa, o saldré con mi familia a pasear, compartiré más con mi familia, ya, a eso se refiere con equilibrio. El hecho de que uno sea un buen trabajador no quiere decir que siempre va a estar metido en el trabajo y va a descuidar, qué sé yo, la familia, va a descuidar los hijos, porque también se dan esos casos. La persona vive tan comprometida con el trabajo que llega a descuidar a los hijos, no confraterniza, no convive con los hijos, prefiere estar fuera de la casa. Entonces, a eso se refiere con tener un equilibrio. Yo hago el trabajo, pero también no tengo que descuidar mi vida familiar, mi vida personal. A eso se refiere con equilibrio.
Gracias, Lice. ¿Alguna otra consulta, duda? Entremos al tema de la asistencia. Vamos a ver por acá. Atento con su... Y 3 compañeras me pidieron permiso hoy. Después lo voy a revisar. Asistencia, hoy es jueves. Atento con la lista. Dayana, Micaela. Dayana. Presente, Dayana, licenciado. Micaela. No se duerman. Edith, Yamila. Presente, licenciado. Silvia, Oscar, Arispe. Presente, licenciado. Ya, por favor me avisan si aparece alguien levantando la mano o algo ya, que tal vez tenga problemas con el micrófono. Verónica Chile y Arroyo. Presente, licenciado. Roy Adelmar Bayanda. Presente, licenciado. Brian Kevin Cava. Presente, licenciado. Claudia Canaza, Gregorio. Presente, licenciado. Paola Alejandra Casas. Presente, licenciado. Yolanda Chavarría. Presente, licenciado. María Isabel Claros. Presente, licenciado. Emilza Cruz Leitón. Presente, licenciado. Laura Micaela. Presente, Laura Presente, Micaela. licenciado. Ya. Sí. Leonardo Fernández. Presente, licenciado. Leonel Ferrufino. Presente, licenciado. Omar Facundo Flores. Presente, licenciado. Priscila Flores Pérez. Presente, licenciado. Fabiana Franco Humante. Presente, licenciado. Noemí Garrón Peñaranda. Presente, licenciado. Marcela González. Presente, licenciado. Eliana González Quintanilla. Eliana González. Jessica Guillén Acosta. Presente, licenciado. Celia Heredia Apolisco. Presente, licenciado. Clara Yalile Huanca. Clara Yalile, creo que ella me pidió permiso, después lo voy a revisar. Leonardo Guaita Calle. Presente, licenciado. Y a Adina Janco Choque. Presente, licenciado. Erika Justiniano Pacheco. Presente, licenciado. Karen Mamani. Presente, licenciado. Jacqueline Mamani. Jacqueline Mamani. A Medinaceli Taño. Ana Bautista. Emerson Orellana. Verónica Maite. Dora Reja Vázquez. Andoba López. Y a Carmen Vivian Melissa Suxo. Presente, licenciado. Carmen Tola Arce. Presente. Y lo Yacu, licenciado. ¿Está? Asistencia. Gracias. Este tema. Desempeño que tiene la persona es acorde a lo que se tiene programado para el cargo que se le hubiese contratado. Entonces, la gestión del rendimiento influye mucho porque mientras mejor se desenvuelve el personal, entonces eso va a ayudar a que el clima laboral a que la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo se esté llevando a cabo. Entonces, eso es la gestión del rendimiento. En el rendimiento que tiene la persona, en los resultados que demuestra la persona. Eso también se evalúa. Por otro lado, también está el aprendizaje y el desarrollo. Este punto está relacionado, como ya hemos dicho anteriormente, con la formación, con la capacitación que yo le voy a dar a la persona. Entonces, por lo general, muchas empresas buscan que su personal esté siempre actualizado, ¿ya? Esté capacitado, esté actualizado, o que esté siempre en constante formación. Entonces, a muchas empresas les gusta que su personal esté, si es personal de oficina, que esté haciendo, qué sé yo, curso por su lado también, ¿no? No se trata de que uno se va a colgar de se va a agarrar de la empresa y uno va a decir, no, la empresa me tiene que capacitar. O sea, también uno tiene que pensar en uno mismo, ¿no? Entonces, si la empresa da ciertos cursos de capacitación, entonces yo también tendré que buscar por mi lado de hacer otro tipo de cursos, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ustedes están haciendo ya su primer posgrado, su primer diplomado, entonces hay muchos que ya están trabajando, que ya están insertados en el ámbito laboral, entonces en esos casos ellos no están esperando a que ellos les digan, nosotros te vamos a pagar el diplomado, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya son profesionales, una vez que ya están trabajando, una vez que ya tienen todos los títulos, tanto de provisión nacional y académico, entonces ustedes deben seguir buscando la forma de capacitarse por cuenta propia, haciendo ya una maestría y más adelante tal vez apuntando a un doctorado o tal vez algún curso que ustedes quieran mejorar
en sus capacidades. Entonces uno siempre debe estar en constante aprendizaje para poder tener un mejor desarrollo dentro de la empresa. Por otro lado, también está la planificación de la sucesión. ¿Y qué es esto de la planificación y la sucesión? Entonces, cuando yo como empresario me preocupo, o mejor como talento humano, me preocupo de que el personal esté constantemente capacitado, entonces yo estoy garantizando de que el personal, aparte de estar capacitado, ya va a tener un cierto tipo de formación que a futuro me va a servir. Por ejemplo, si yo estoy haciéndole capacitación al auxiliar de contabilidad, yo le estoy pagando los cursos, qué sé yo, que se hacen en declaraciones de impuestos, planilla tributaria, declaración de formulario, qué sé yo. Entonces, si en algún momento el jefe de contabilidad decide retirarse, entonces yo tendré un plan B tal vez para que el auxiliar pueda subir de cargo y hacerse cargo de ese departamento de contabilidad. Entonces a eso se refiere con la planificación de la sucesión. Tener un plan B en caso de que algún jefe se salga o presente su carta de renuncia. Entonces, si yo tengo un personal capacitado, entonces eso me ayuda que a futuro, si en algún momento la persona presenta su carta de renuncia y dice, este es mi último día de trabajo, de mañana no vengo, entonces si yo capacité bien, si yo formé bien al personal o a sus auxiliares, entonces ya yo no me voy a preocupar mucho porque voy a decir, este auxiliar tiene los conocimientos como para que pueda subir y asumir el cargo de jefatura. Entonces a eso se refiere a la planificación de la sucesión. Tener personal que esté preparado y que pueda subir de cargo cuando llegue un determinado momento. También está el tema de la compensación y los beneficios. Esto tiene que ver más que todo con la remuneración que se le va a pagar. Entonces, a los que son, por ejemplo, auxiliares de oficina, no sería correcto que yo les pague el mismo mínimo nacional que les pago a los ayudantes, por decir. Yo tengo que tener en la empresa una escala salarial, una escala de sueldos donde diga los ayudantes ganan este monto, los auxiliares de oficina, por tener una formación académica, van a ganar un poquito más, los jefes de área, qué sé yo, por la experiencia, por la antigüedad y por la formación, van a ganar un monto más elevado, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar al tema de gerencia. Aparte de tener, qué sé yo, una escala salarial, yo tengo también que ver de buscar ciertas compensaciones que sirvan tal vez para motivar al trabajador. Pueden ser bonos de transporte, en este caso si son económicos, ¿no? Pueden ser bonos de transporte, pueden ser bonos de refrigerio, o tal vez puedo colocarles al personal una cafetería donde tengan café, donde tengan leche, donde tengan té, para que ellos puedan hacerse en el rato que ellos quieran. También podría ser tal vez un reconocimiento al mejor trabajador, podría ofrecer algunos premios, podría hacer algunas rifas en los días que se hagan las confraternizaciones. Entonces yo ahí de alguna forma estoy compensando y estoy beneficiando al trabajador. Por otro lado, cumplir todos los beneficios de acuerdo a la ley. Ya en el caso de las mujeres que estén embarazadas, tendré que darle los subsidios de maternidad, tanto de prenatal y lactancia. Entonces tendré que pagar sus aportes a la gestora, tendré que pagar sus IVA a impuestos internos. Entonces, en cuestión de beneficios, yo tengo que cumplir con las normativas bolivianas que me obligan a pagar a favor del trabajador. Y el día que una persona renuncie, yo también le tengo que pagar sus beneficios sociales. Y esos beneficios sociales se llaman al pago del finiquito. En el finiquito pago la indemnización por el tiempo de trabajo, pago el aguinaldo que corresponda de acuerdo a los meses o al año que hubiese trabajado, pago las vacaciones en caso que correspondan, pago el sueldo tal vez o los días de trabajo del mes en el que se retiró. ¿Ya? Entonces, esos son los beneficios sociales que se le paga al trabajador. Entonces, estos puntos de la compensación y los beneficios son importantes porque si yo, por ejemplo, como empresario estoy pagando puntual cada mes los subsidios de prenatal y lactancia, entonces eso también ayuda a que el personal trabaje con mayor motivación. ¿Ya? Pero una persona que se descuida de esos pagos y que no los otorga, entonces la gente ahí como que se desmotiva, ¿no? Porque si, por ejemplo, tiene un bebé de meses, ¿ya? Y le corresponde el pago de los subsidios de lactancia y qué sé yo como empresario no he pagado 3 meses de subsidio, entonces eso le afecta mucho al trabajador porque los subsidios son paquetes de víveres que les da una entidad acá pública que se llama el SEDEM, que es la distribuidora de los subsidios. Entonces, un paquete de subsidio para un trabajador es de mucha ayuda porque viene arroz, fideo, leche, frijol, lácteos, de carne, ¿ya? Entonces es un paquete tan bonito, en cuestión de volumen, que a un trabajador tal vez que gane el sueldo mínimo le beneficia mucho. Porque saben ustedes que un bebé, qué sé yo, hay que darle leche, la mamá que recién desembarazó necesita no solamente alimentarse de arroz, sino también consumir, qué sé yo, productos lácteos para poder enriquecer la leche que le va a dar lactar a su bebé. Entonces, todo lo que sean beneficios sociales deben ser pagados al trabajador, ¿ya? Y si yo puedo darle algún otro tipo de compensación, también se lo puedo dar. Y en este caso no siempre la compensación tiene que ser económica. Por ejemplo, si yo veo que una persona que es muy comprometida, que todos los días llega temprano, entonces si yo quiero hacerle un reconocimiento, yo les podría decir, ¿sabes qué? Como voy a ingresar 1 hora antes de tu entrada, entonces yo te voy a reconocer y te voy a compensar esas horas y te voy a dar libre el sábado del mediodía. Entonces el sábado no vas a venir a trabajar. Podría dar ese tipo de compensación. Bien. Entonces, por otro lado, están los sistemas de información también de recursos humanos. ¿Y a qué se refiere esto con sistemas de información de recursos humanos? Habíamos visto que muchas empresas tienen implementado un sistema digital en el cual uno maneja toda la información de la empresa. Hoy en día son pocas las empresas que manejan ya el Excel, ¿ya? Entonces estos nuevos sistemas digitales ya vienen ya con todas las fórmulas incorporadas, ya se van actualizando solas, ya no es necesario que yo tenga que diseñar una fórmula para sacar el bono de antigüedad para un trabajador que lleva 10 o 11 años. Entonces el mismo sistema lo calcula solo, el mismo sistema se encarga de llevar el conteo de las vacaciones. Ya yo no tengo que estar viendo si ya cumplió 1 año, si le corresponde 15 días, o si ya tiene 6 años y ya le corresponden los 20 días, no. Automáticamente en el sistema, cuando yo hago el registro del personal, ingreso sus datos, su número de carnet, su nombre completo, su fecha de nacimiento, entonces automáticamente ese sistema internamente crea un file, y en ese file se lleva toda la parte administrativa, ¿ya? Su bono de antigüedad, su sueldo, sus vacaciones, e incluso ya va automáticamente armando como un formulario de prepago de finiquito. Si en algún caso, por ejemplo, yo quiero saber cuánto le tengo que pagar a una persona que ya lleva 9 años trabajando, entonces yo digo, pucha, ¿qué pasaría si lo tengo que retirar?
Entonces yo ahí entro al sistema y me voy a la parte de los finiquitos y automáticamente me bota el monto que le tengo que pagar con la fecha actualizada, con los montos actualizados. O sea, prácticamente yo no tengo que actualizar nada. ¿Ya? Entonces estos sistemas informáticos de recursos humanos hoy en día son completos. Tiene su planilla de sueldos. Si yo quiero saber cuánto tengo que pagar a la gestora por descuento de AFP, lo mismo. Tiene otra ventana donde me dice aportes a la gestora. Me imprimirá ahí un formulario. Quiero saber cuánto tengo que pagar a las cajas de salud. Me irá a otra ventana donde me dirá, este es el monto que se debe pagar a la caja petrolera, a la caja de salud, a la caja de caminos, que se a cualquiera de las cajas de salud. ¿Ya? Y así, y en el tema de los subsidios, lo mismo. Yo registro la fecha del comienzo de pago de subsidio para un trabajador y automáticamente ese sistema va llevando, va haciendo un conteo de cuántos subsidios le corresponde a esa persona. Le corresponden 6, le corresponden los 12 y automáticamente le va restando. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si a una persona le tengo que pagar 12 subsidios, entonces cuando ya se cumplan esos 12 subsidios, el mismo sistema ya lo elimina. Cuando ya le toca el subsidio 13, ya lo elimina. ¿Por qué razón? Porque ya yo le pagué los 12 subsidios. Entonces, estos sistemas informáticos hoy en día se están utilizando mucho en todas las empresas. ¿Por qué razón? Porque es tan exacto su cálculo para todos estos pagos que he mencionado, entonces que es de mucha utilidad. Por otro lado están los datos y análisis de los recursos humanos. Entonces, en esto, en relación a los datos y análisis, es la información que yo recojo tanto de las capacitaciones, tanto de las evaluaciones de clima laboral, tanto de las evaluaciones de desempeño. Entonces, cuando yo aplico un cuestionario para hacer un determinado estudio, recojo información. Esa información se convierte en datos, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una evaluación de desempeño y quiero ver cómo es el ambiente de un departamento, ¿ya? Porque tal vez hay comentarios de que no se llevan entre el jefe y el auxiliar, entonces ahí yo podré conocer si realmente esa situación se está dando. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico pruebas o cuestionarios, entonces yo ahí recojo datos que me permiten hacer un análisis a futuro. Y esos datos y esos análisis me van a permitir, qué sé yo, sacar una conclusión y poder tomar una decisión final dependiendo de la situación que se esté dando en el departamento. Por otro lado están las tendencias en administración de recursos humanos. ¿Y qué son estas tendencias? Las tendencias son más que todo aquellos factores que se presentan en la empresa. Por ejemplo, cómo afecta el tema de la tecnología y la digitalización. Cuando apareció el tema de la pandemia, por ejemplo, hasta antes, mejor dicho, de la pandemia, estos sistemas digitales no eran tan utilizados. Había muy pocas carreras que eran a distancia, que tenían clases virtuales, pero desde el momento de la pandemia se vio la necesidad de incorporar algunos artefactos tecnológicos ya y digitales para poder hacer de una forma más eficiente la comunicación entre las personas y a la vez el trabajo en el cotidiano del día a día. Por ejemplo, hoy en día las clases las pasamos mediante una computadora. Mediante esta computadora nosotros nos podemos ver por la cámara que llevamos, podemos escucharnos, podemos hablar por los parlantes y el micrófono que viene incorporado en esta computadora. Esto nos facilita y nos da una ventaja porque ya no tenemos que ir a la universidad a pasar clases. ¿Ya? En el tema de recursos humanos, lo mismo, ya no se utilizan, o mejor dicho, son pocas las empresas que utilizan libros de asistencia. ¿Ya? ¿Qué son los libros de asistencia? Son libros donde están la lista del personal, donde cada persona tiene que colocar su firma al momento de ingresar a la empresa y al momento de retirarse. Esos son los libros de asistencia. Pero, debido a la tecnología, ya la digitalización, ya empezaron a aparecer relojes biométricos, donde uno podía colocar el dedo, entonces esa máquina leía la yema del dedo y lo registraba su asistencia. Pero con la aparición de la pandemia, como había mucho contagio, e incluso cuando hay mucho resfrío, entonces se vio de que cuando uno colocaba el dedo y cuando hacía frío, muchas veces el reloj no quería reconocer la huella digital. ¿Qué hacía la persona? Lo mojaba con un poquito de saliva. Pero no se estaba dando cuenta que si la persona estaba resfriada, estaba dejando sus microbios ahí en el reloj. Venía otra persona, colocaba el dedo y sin querer se frotaba el ojo por una picazón y ya se contagiaba. Entonces, por esa razón se dio la necesidad de buscar nuevos relojes biométricos que hagan reconocimiento facial. Entonces, hoy en día ya no se usan mucho los libros de asistencia, ya no se usan los biométricos dactilares, así se llaman, sino que ya se utilizan relojes de reconocimiento facial. Yo registro una foto de mí en el reloj, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo tengo que marcar asistencia, simplemente me paro frente al reloj biométrico, ese reloj biométrico me saca una foto y ese es mi registro de asistencia. Entonces, con eso yo evito el contagio de resfrío o tal vez de cualquier otra enfermedad que se esté viralizando en una época determinada del año. ¿Ya? Entonces, esa es la tecnología y la digitalización. Y también está la experiencia del empleado. Entonces, cada vez más las organizaciones se centran en mejorar la experiencia del empleado en todos los aspectos del ciclo de la vida laboral. Entonces, desde el momento en que ingresa la persona, los empresarios o los de talento humano buscamos de que esa persona tenga una adaptación rápida al ambiente laboral de la empresa. Para eso le otorgamos tal vez todo o tratamos de darle todos los insumos necesarios para que esa persona pueda adaptarse más rápido, de esa manera pueda tener una experiencia más positiva. ¿Ya? Entonces, con las confraternizaciones también que se hacen, con las capacitaciones que se hacen, con los reconocimientos que se hacen, entonces eso hace de que el trabajador tenga una buena perspectiva, una buena percepción de la empresa. Y eso al final, cuando la persona decide irse, se lo lleva como experiencia, ¿no? Entonces, cuando ya no esté en la empresa y esté trabajando en otro lugar, tal vez en esa otra empresa no existan los agasajos de los cumpleaños, y esta persona diga, en mi anterior trabajo yo me acuerdo que sabíamos hacer los agasajos de los cumpleaños, ¿no? Y eso lo pagaba la empresa, qué sé yo. Entonces, una experiencia agradable. O tal vez si se da la situación negativa, tal vez se pueda llevar esa experiencia negativa, ¿no? Entonces, eso. También está la diversidad e inclusión. Hoy en día las empresas no solamente se fijan en la formación académica y en la experiencia de la persona. Hoy en día se ha dado mucho de que las empresas deben incorporar personas con alguna deficiencia o con alguna incapacidad, qué sé yo. En algunas empresas, por ejemplo, se contratan personas con algún grado de discapacidad, ya, más que todo para cumplir con la normativa laboral. La normativa laboral dice que debe existir una persona o debe tener por lo menos un mínimo de 10 personas con discapacidad trabajando en la empresa. Entonces, muchas empresas lo que hacen es contratar a estas personas con estas deficiencias físicas para que puedan hacer un trabajo tal vez liviano. Por ejemplo, si una persona no tiene un brazo, ¿ya? Entonces contratarán a una de estas personas para que tal vez solamente abra el portón de la reja de la entrada. O sea, es más que todo como una ayuda social, ¿ya? Y sobre todo para cumplir la normativa laboral. Entonces, en todo esto uno ya no solamente se fija en que la persona esté completa,
esté con buena formación y esté con buena experiencia, sino se trata de incluir a todos los tipos de personalidades que existan hoy en día. Incluso hay personas que no se hacen problemas de contratar, qué sé yo, personas con otro tipo de inclinación sexual, qué sé yo, tal vez homosexuales. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la perfumería Cosmet, habían personas que eran homosexuales, pero estas personas se las contrataba porque tenían una habilidad para vender perfumes que tal vez se igualaba a la capacidad de las mujeres, ¿no? Entonces tenían esa capacidad y esa facilidad de hablar y de vender los productos. Entonces hay muchas empresas que, dependiendo del rubro, incorporan a este tipo de personas. Por ejemplo, yo en la termoeléctrica de Yacuiba, yo conocí a mujeres, ya que tal vez habían tenido un accidente de joven, donde solamente tenían un brazo, y aún así esas mujeres trabajaban como ayudantes albañiles, ya, con una mano llevaban en un balde la mezcla, llevaban, qué sé yo, algunos materiales, ya, el hecho de que no tengan un brazo no imposibilitaba de que ellas podían de alguna forma ayudar en el trabajo que estaban haciendo. Entonces hoy en día se trata de ya todo tipo de personas, ya, por más que tengan alguna enfermedad, igual se las contrata, ya, pero mucho se vela de ubicarlas en un trabajo que tal vez no empeore su situación, ya, eso sí se debe tomar en cuenta. Y por último está el trabajo flexible y remoto, ya, si las personas, por ejemplo, están enfermas, ya, y no pueden asistir a la empresa, entonces se le puede dar esa flexibilidad de que hagan un trabajo remoto. Si es un trabajo de oficina, tal vez uno le puede decir, ¿sabes qué? Llévate tu computadora, trabaja en tu casa y desde tu casa me pasan los reportes, ya. Entonces esto de la digitalización y la tecnología ha ayudado mucho y ha abierto tal vez esta posibilidad de que uno pueda ser más flexible con el personal que tiene a su cargo. Y por último está el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje continuo, que está muy relacionado con las capacitaciones que hemos mencionado, que se le debe dar a la persona para que pueda tener un buen rendimiento laboral. Hasta acá terminamos el tema de hoy de la administración de recursos humanos. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Buenas noches, Glicen. Disculpe que lo interrumpe. Al momento de tomar la asistencia pasa que estaba en la universidad y se me botó de la clase. Le escribí por el grupo, no sé si me puso asistencia. Quería arreglar ese detallito, va a disculpar. ¿Cuál es su nombre? ¿Paola? Pinto Ortiz Lucía Belén. ¿Me escribió por WhatsApp? Sí, le escribí en el grupo. Ah, sí, ya la puse. Sí, Ya está. listo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Bien, entonces terminamos acá. Las personas que falta que me pasen sus nombres, pásenmelo. Ya, como les dije, mañana vamos a hacer el sorteo. Ya yo hablé con la encargada y la coordinadora de posgrado para que me pueda asignar un aula del día lunes hasta el jueves. Entonces solamente falta que ella me confirme. Entonces el día de mañana yo haría el sorteo para que ustedes sepan qué día les va a tocar. Ya, entonces nuevamente reitero lo que les dije ayer. Aquellos que sean seleccionados para el día lunes, se pueden presentar solamente esas personas. Los que sean para el día martes, se pueden presentar solamente esas personas y no ir el lunes y el miércoles. Pero si ya les toca exponer el día jueves, o sea, el jueves tienen que ir todos. ¿Por qué razón? Porque va a ser la última clase y todos nos tenemos que ver allá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a Lucía Belén le toca el martes, entonces, si ella quiere, va el lunes, el martes y el miércoles y el jueves. ¿Ya? Pero si no quiere, tal vez solamente va el día martes para hacer su exposición y va el día jueves para hacer el cierre del módulo. ¿Ya? Eso se lo reitero para que lo tomen en cuenta. Y para la exposición, ambas personas deben estar preparadas. Yo voy a escoger cuál de los dos va a comenzar y cuál va a ser el segundo que va a continuar. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? Ahí también en la plataforma ya coloqué los requisitos de la estructura del trabajo. Eso les voy a compartir ahorita. Dice, digamos que a mi grupo le toque el jueves. ¿El informe Ajá. lo tenemos el jueves o el lunes? No, el informe me lo van a entregar el día que les toque la exposición. En físico. Sí, en físico. Físico y virtual. Virtual lo van a presentar cuando yo les diga, pero físico ya lo tienen que tener listo. Entonces, ¿están viendo la plataforma que yo estoy mostrando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces ya están las clases actualizadas, están todas las diapositivas, a excepción de la clase de hoy, está hasta la clase 9 que fue el día de ayer, y aquí abajo está detallado lo que alguien me preguntó ayer, ya qué tipo de letra, interlineado, el margen, ya que debe tener el trabajo. Una carátula sencilla con el logo del Business School, ya no hay un formato específico de carátula. Entonces aquí están todas las especificaciones para elaborar el trabajo. ¿Dudas, consultas que tengan? Dice bueno, la consulta mía era de la tarea. No, perdón, lo que dijo de la tecnología y la digitalización. ¿Mm? ¿Qué tal que la empresa, digamos, usted dice que es bueno lo que es la tecnología, pero qué tal que la empresa no cuente con los dispositivos para aquella tecnología? Por ejemplo, yo tengo mi teléfono y no da cuando entra el link y tengo que pedir el email, la contraseña. No es que mi teléfono sea cacharrito, sino que el tema de la tecnología. Por ejemplo, ¿qué tal que no tenga, que haya un corte de luz en una empresa? No sé si me deja entender. Lo que pasa es, a ver, el tema de la energía eléctrica no depende de la empresa y no depende de nosotros. El tema de la luz se puede ir en el rato menos pensado, un corte de energía eléctrica. Entonces van a haber algunos factores que no van a depender de la empresa y tampoco van a depender de usted. Puede ser que, por ejemplo, en este momento se corte el internet. ¿Es culpa suya o es culpa mía? O sea, de ninguna de las dos. ¿Es culpa de la unidad de posgrado? Tampoco, ¿no? Entonces son factores que se nos salen de las manos. Entonces, en esos casos de la digitalización y el uso de estas herramientas digitales, hay empresas que tal vez le van a proporcionar a usted una computadora portátil para que pueda hacer su trabajo, y puede ser tal vez que no le entreguen la máquina. ¿Ya? Tal vez le digan, no, ¿sabes qué? Como estás enferma, entonces quédate nomás en tu casa a reposar y cuando ya estés mejor o cuando termine tu baja médica, te incorporas a trabajar. Entonces, cada empresa va a manejarlo de acuerdo a su propia cultura. ¿Ya? Entonces, no por lo que yo digo de que la digitalización debe ser aplicada en las empresas, con eso no estoy generalizando y diciendo que todas las empresas saben hacer trabajo remoto o a distancia. ¿Ya? Eso va a depender de las políticas propias de cada empresa. Ok, dicen gracias. ¿Ya? Entonces, terminamos acá, nos vemos el día de mañana. Pásenme los nombres que faltan para que